Buen día, ¿cómo está usted? Es un privilegio nuevamente tener la vida y la salud y esta hermosa oportunidad de que a través de este canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy, usted y yo podamos encontrarnos y juntos tener verdaderamente un encuentro con el Señor. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, en México, transmitiendo a todos aquellos a los que podamos llegar con la palabra de Dios. Creo que Dios está hablando a nuestros días y mire, desde que comenzó este año, Dios ha puesto en mi corazón compartir con usted estos temas tan importantes que necesita nuestra sociedad, que necesita nuestro mundo. Nuestro mundo necesita un cambio, nuestro mundo necesita luz y para ello necesitamos vivir en santidad. Desde que comenzó este año he estado compartiendo con usted mensajes que deben guiarnos a entender nuestra participación en un mundo que necesita ver cambios. Así que desde el inicio del año comencé compartiendo con usted, comenzando un nuevo capítulo. Luego le hablé acerca de la maldición que recae sobre nosotros precisamente por no vivir en santidad. También compartí con usted la necesidad de una limpieza profunda y de que urge un cambio. Hay una urgencia de que la humanidad cambie y que ese cambio comience primeramente en nosotros. También pudimos ver a lo largo de estos primeros meses del año que Dios en su gran e infinito amor ha abierto un breve momento de misericordia para que usted y yo razonemos, entendamos y decidamos venir a Él para que venga ese cambio. Porque también pudimos ver que hay una necesidad urgente, la necesidad de santidad en nuestras vidas. También vimos que sin santidad es imposible que podamos ver las maravillas de Dios, que los caminos de Dios se cumplan en nuestras vidas y sus propósitos sean una realidad. Después, de manera muy específica, el desafío que recibimos de Dios es atrevernos a decir no a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y también decidir abiertamente no tocar, no permitirle a nuestra carne que se alimente de aquello que le puede guiar a pecar. Y finalmente, la semana pasada compartí con usted esta tremenda realidad. Esto es guerra. Hay una guerra entre nuestras pasiones y la voluntad de Dios. Hay una guerra entre querer decirle no a Dios y querer entregarnos a Él. Hay una guerra entre tratar de rechazarlo y de someternos a su voluntad. Por eso, en este día, precisamente a unos días de la celebración del evento más trascendental de la humanidad, la muerte y resurrección de Jesucristo, es que el Señor nos ha estado llevando hasta este punto, donde tendremos que recibir el llamado inevitable. Después de todo lo que hemos escuchado, Dios hace un llamado muy particular a usted, a mí y a la humanidad. Por eso yo quiero invitarle para que, si no lo ha hecho, escuche todos los mensajes que he compartido desde el primer domingo de enero de este año. Pero también para que especialmente este mensaje usted pueda compartirlo con otras personas. Porque me parece que todos en este momento estamos justo en el momento en el que Dios está haciendo el llamado inevitable. ¿De qué llamado estamos hablando? Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Él vivió durante 3 años y entregó su vida por nuestros pecados. Después de que el Señor pagó lo que nosotros deberíamos pagar, la única manera en que ese sacrificio puede ser una realidad en nuestras vidas es que respondamos afirmativamente a el llamado inevitable. Este llamado es a tomar la valiente decisión de cambiar de camino, de darle otra dirección a nuestras vidas, que dejemos lo que hemos estado haciendo y la manera como hemos estado viviendo hasta ahora y nos volvamos a Dios. Este llamado inevitable es un llamado al arrepentimiento, un llamado a volver a Dios, a dejar nuestro camino equivocado y a dirigirnos al camino de la verdad. Así que yo quiero invitarle para que en oración le pidamos al Padre que el mensaje de este domingo
nos prepare no solamente para la Semana Santa, sino para hacer los cambios que ya tenemos que hacer para darle al mundo esperanza, para darle luz y para mostrarles el estilo de vida que Dios espera que vivamos todos para poder recibir sus bendiciones y que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. Padre Celestial, nos acercamos hasta el trono de tu gracia. Por favor, usa este mensaje para tocar vidas y para hacer el llamado inevitable que todos necesitamos escuchar y al que todos debemos proceder. Permite que mi vida sea solo un instrumento para que tu palabra llegue al corazón de las personas y que sea tu Espíritu Santo el que redarguya, convenza e impulse a decidir volver a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este día quiero compartir con usted lo que Dios habla hoy. Y va a ser a través de lo que nos dejó aquí en su palabra, allá en el profeta Joel, en el capítulo 2. Y la reflexión que vamos a tener a lo largo de este momento es desde el versículo 12 hasta el versículo 32. Pero voy a permitirme ir leyendo conforme lo vayamos reflexionando, para que podamos entender a qué se refiere este llamado inevitable. Y permítame leer primeramente los versículos del 12 al 18. Escuche por favor. Por eso pues ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse a Jehová su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová su Dios. Toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Qué es lo primero que quiero invitarle a reflexionar en este llamado inevitable? Este llamado inevitable es un llamado al arrepentimiento genuino, al verdadero arrepentimiento. No a ese arrepentimiento que experimentamos todos cuando hacemos algo y vemos que las consecuencias no fueron buenas. No ese arrepentimiento al que muchos se refieren cuando sienten algo feo dentro de su corazón. El arrepentimiento genuino al que Dios nos está llamando es un llamado a cambiar completamente la dirección de nuestras vidas. Finalmente, eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Cambiar de dirección. En este momento de la historia de Israel que acabamos de leer a través del profeta Joel, una vez más, nuestro Dios Todopoderoso está dándole a su pueblo la oportunidad para dejar de sufrir las consecuencias de su rebeldía y de su desobediencia. En ese momento, el pueblo de Israel estaba pagando toda esa desobediencia, toda esa idolatría, toda esa rebeldía a lo que Dios les había estado planteando. Aquí están sufriendo ese momento. Y el llamado que Dios le hace al pueblo a través del profeta Joel, a mí me parece que es claro y muy directo. Y creo que justamente en este 2024, el llamado inevitable que Dios le está haciendo a la humanidad es igualmente claro y directo. Dice el Señor, conviértanse a mí con todo su corazón. Conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Y mira, una de las primeras cosas que debería llamarnos la atención es que Dios no está hablando de un cambio de religión. Dios no está hablando de un cambio de un sistema legalista a otro. Dios no está hablándonos de un sistema legalista a un libertinaje en la vida de la humanidad. Lo que Dios está haciendo es un llamado claro y directo para que volvamos a Él, pero dice claramente, con todo su corazón.
usted y yo sabemos que cuando hablamos del corazón hablamos del centro de nuestra vida, donde están envueltos las emociones, los sentimientos, la razón, el intelecto. Estamos hablando de nuestro ser completo. Y Dios está haciendo un llamado no al área espiritual de nuestra vida, no al área religiosa de nuestra vida. Está hablando a nuestra vida total y completa. Vuélvanse a mí de todo su corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Es que el volvernos a Dios, que Él está pidiendo, el llamado ineludible al verdadero arrepentimiento, va más allá de lo que estamos sintiendo. Va más allá del dolor de ver las consecuencias de nuestras decisiones. Está hablándonos de algo que lo hayamos razonado, de algo que lo hayamos dialogado con Él. Cuando nos habla de ayuno, lloro y lamento, está apelando a nuestras emociones, a nuestro razonamiento y a nuestra espiritualidad. Y que genuinamente lamentemos el camino que hemos estado llevando y nos volvamos a Dios. Lloro, lamento y ayuno. No solo porque sentí feo momentáneamente, no solo porque la fibra de mi emoción fue sacudida, sino porque conscientemente lamento, lloro y en una consagración directa con Dios anhelo cambiar de dirección y volverme a Dios. El llamado inevitable, el llamado que Dios está haciendo y que no podemos evitar, es un llamado al genuino arrepentimiento, al cambio verdadero, al cambio real que nos redirige hacia Dios. Es un llamado a venir a Jesús, porque Él dijo en Juan 14:6, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Por eso, en esta semana previa a recordar lo que Jesús sufrió para darnos salvación, yo quiero invitarle en el nombre de Jesús a que busquemos el genuino arrepentimiento, el arrepentimiento sincero, el genuino cambio de dirección, ese cambio de dirección que marcaría un cambio en nuestras vidas. Y permítame recordarle, por favor, también las palabras del mismo Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 55, en los versículos 6 y 7. Mire lo que él dice. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El llamado inevitable que Dios está haciéndonos mientras puede ser hallado es al genuino arrepentimiento, a cambiar de dirección, a que dejemos nuestro camino equivocado, nuestro camino lleno de pecado, rebeldía y desobediencia y nos volvamos a Él. No a una religión, sino a una relación con Él. Pero mire que este llamado no es solamente para nosotros, no es solamente para usted. Este llamado no es solamente para mí, es un llamado para todos. En los versículos 13 y 14, la convocatoria es mucho más amplia. Él dice, rasguen su corazón y no sus vestidos, conviértanse a Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso y clemente y se duele del castigo. Este es un llamado comunitario. Y luego todavía nos dice en el verso 16, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los bebés, que salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, incluyendo a los ministros de Jehová, a los sacerdotes, todos. Este es un genuino llamado al arrepentimiento. Este es un llamado inevitable para todos. Necesitamos volvernos a Dios. Y a mí me parece que lo que estamos viendo, que lo que estamos viviendo en cuanto a la moralidad, nos hace reconocer que este es el llamado inevitable. No podremos evitar que Dios nos permita entender que nos está haciendo un llamado a volver a Él, dejando nuestra vida pecaminosa. Este es el llamado inevitable.
rasguen su corazón y conviértanse a mí. ¿Por qué? Y lo dice, porque yo soy misericordioso y compasivo y me duele tener que castigarlos. Pensemos por un momento si en esta situación que vivimos usted y yo en nuestro hogar, en nuestra ciudad, en nuestro país, no es realmente el castigo de Dios. Y un castigo que no viene de un Dios enojado, sino la disciplina que viene de un Dios amoroso que quiere ayudarnos a entender que sin Él y caminando lejos de Él, no podemos ser bendecidos. Esa maldición de la que compartí hace algunas semanas es de lo que Dios se duele y que no quisiera tener que entregarnos a ello para que usted y yo entendamos, pero finalmente lo hará. ¿Por qué? Porque quiere que captemos su atención. Más bien, quiere captar nuestra atención para atender el llamado inevitable. Si nos arrepentimos de manera genuina, si rasgamos nuestro corazón y nos volvemos a Él de todo nuestro corazón, dice en el versículo 18 que nuestro Dios, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Yo no sé si a usted le cabe la dimensión del amor de Dios. Por eso envió a Jesucristo a morir y lo estaremos celebrando en unos días más. El amor de Dios es tan grande que en cuanto usted y yo procedamos al arrepentimiento, en cuanto rasguemos nuestro corazón, en cuanto nos volvamos a Él con toda honestidad y sinceridad, reconociendo nuestra necesidad de Él y nuestro camino pecaminoso, en ese momento, solícito por su pueblo, nos perdonará. ¿Cómo no hacerlo? Si ya pagó Jesucristo su Hijo por nosotros, si entregó su vida por nosotros, si murió en la cruz por nuestros pecados, solícito perdonará a su pueblo. El llamado inevitable es un llamado al arrepentimiento genuino. Necesitamos escucharlo, porque es para usted, es para mí. Necesitamos reconocer nuestro camino equivocado y volvernos a Dios, que será amplio en perdonar, que solícito nos perdonará. Ahora, creo que también es importante saber algo y que el Señor aquí lo deja en su palabra y que tiene que ver con el llamado inevitable. Hablo de la promesa de restauración. Cuando usted y yo atendamos el llamado inevitable y volvamos a Dios, Él extiende una promesa. La promesa de restaurar. ¿Cuántas cosas por nuestras malas decisiones, por nuestra inmoralidad, por nuestro pecado, hemos echado a perder en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas Dios ha impedido que lleguen a nosotros como bendición por nuestro pecado? ¿De cuántas cosas nos estamos perdiendo y cuántas cosas estamos pagando por nuestro pecado? Es tiempo de saber que si nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón, Dios nos hace una promesa y la extiende para usted y para mí. Voy a restaurarlos. ¿Sabe qué significa restaurarlos? Volveremos todo nuevo una vez más. Restaurar es diferente de arreglar. Restaurar es diferente de reparar. Restaurar es volverlo a dejar como estaba. Y aquí viene la siguiente parte de este capítulo 2 de Joel, donde viene la promesa de restauración. Permítame leerle del versículo 19 hasta el 27. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí, yo les envío pan, mosto y aceite, y serán saciados de ellos, y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de ustedes al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ustedes también, hijos de Sión,
Alégrense y gócense en Jehová su Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Jehová su Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conocerán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová su Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Yo no sé si a usted le parezcan hermosas estas palabras, pero imagine a un pueblo que estaba escuchándolas justamente cuando todo estaba yendo mal, cuando estaban en oprobio, cuando estaban dispersos, cuando estaban en pobreza, cuando estaban lamentando la condición de un pueblo de Israel que había sido lo máximo en los tiempos de David y Salomón, pero que ahora parecía que habían perdido todo. Pero en medio de ello, Dios estaba haciéndoles el llamado inevitable, y con ello la promesa de restauración. Hoy nosotros, usted y yo, nuestro mundo, está pagando las consecuencias de su pecado, de sus malas decisiones, de su alejamiento de Dios. Y en este momento Dios, con todo amor y misericordia, ha abierto este momento de misericordia para hacernos el llamado inevitable. Vuélvanse a mí de todo su corazón. Y la promesa de restauración no solo es para el Israel que estaba disperso. La promesa de restauración hoy es para usted y para mí. ¿Qué es lo que nos está prometiendo? Dice el verso 19, yo les envío provisión. Él nos dará lo que necesitamos para vivir y seremos saciados. Y no permitirá que haya más oprobio en nuestras vidas, nos pondrá en alto. En el verso 20 dice, y haré de alejar de ustedes a sus enemigos y a las circunstancias adversas que han estado viviendo. Alejará lo malo de nuestras vidas, porque Él estará con nosotros. En los versos del 21 al 24 nos exhorta a que nos gocemos y nos alegremos. Incluso los animales del campo, incluso la vegetación. Y nosotros los que tememos a Dios, que nos gocemos y nos alegremos. Nos pide que no tengamos temor. ¿Por qué? Dice, porque Él hará grandes cosas. Dará la lluvia a su tiempo. Se llenarán nuestros graneros. Y luego todavía dice claramente en los versos 25 y 26, voy a restituirles todo lo que perdieron. Y se saciarán y no serán más avergonzados. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Yo no sé qué tanto estamos en este momento padeciendo necesidad. No sé qué tanto están los enemigos y las circunstancias aplastando nuestra fe y nuestra entereza. No sé cuántos estamos teniendo problemas para ser felices, para gozarnos y alegrarnos. Y cuántos hemos sufrido pérdidas en todas las áreas de nuestra vida. Pero la promesa que Dios nos hace implica provisión, alejamiento de problemas y enemigos, alegría y gozo en medio de las circunstancias adversas y ser restituidos en todo lo que hemos perdido. Pero mire lo más extraordinario en esta maravillosa promesa de restauración. Verso 27. Y conocerán que estoy con ustedes. El mundo sabrá que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Cuando la gente lo ve, ¿piensa que Dios está con usted? Cuando la gente ve cómo enfrenta las circunstancias, cómo es bendecido, cómo es prosperado o prosperada, cuando Dios ve con qué actitud enfrenta los problemas que seguirán viniendo a su vida, ¿afirman que Dios está con usted? La promesa de restauración que nos hace implica eso. Y sabrán que estoy con ustedes. Confiaremos en Él. Sabremos quién es Él y no nos dejará ser avergonzados de nuevo. Yo quiero eso para mi vida. Yo quiero eso para mi familia, para la familia de mis hijos y de mis nietos. Yo quiero eso para mi ciudad. Yo quiero eso para mi país. Yo quiero eso para el mundo.
restauración. Pero no habrá restauración ni para el mundo, ni para mi país, ni para mi familia, ni para mí, si no atiendo el llamado inevitable al arrepentimiento genuino. Si no nos volvemos a Dios, si no renovamos nuestro pacto con Dios, si no nos sometemos a la voluntad de Dios, seguiremos sufriendo todo esto malo que está recayendo en nuestras vidas y en nuestro mundo. Pero hay promesa de restauración y es parte del llamado inevitable que Dios está haciendo hoy. ¿Ya lo está escuchando usted? Y hay algo más en este llamado inevitable. Llegará el avivamiento. Llegará el avivamiento. Mire, aquí mismo en Joel, en los siguientes versos, desde el 28 hasta el 32, continúa diciendo el Señor: y después de esto, es decir, después del llamado al arrepentimiento y de la restauración que nos ha prometido, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Tendrá vida. A eso se refiere el avivamiento. Avivamiento es volver a la vida. Algo que aparentemente estaba muerto y que pareciera que estaba terminando de dar su último aliento. Algo que parecía que estaba desahuciado. Vuelve a la vida. Ese es el avivamiento y es algo que finalmente Dios promete que llegará. No solamente seremos restaurados, sino que la vida volverá a nosotros. La vida volverá a nuestro mundo. La vida que viene de la presencia del Espíritu Santo. Es importante que sepamos lo que sucederá si escuchamos y respondemos el llamado inevitable al arrepentimiento. Porque eso es lo que marcará que comience la restauración y el avivamiento. Sin el arrepentimiento no hay vida. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y podemos acusar a Dios de que Él es injusto al condenarnos. Y podemos acusar a Dios de que no es cierto que nos ama porque permite que nuestros pecados nos condenen y lleven al infierno. Pero tenemos que creer que justamente en esta semana el Señor está haciendo este llamado inevitable al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que pasemos de muerte a vida. Para que sepamos que Jesucristo vino al mundo a morir por nuestros pecados. Para que sepamos que ya no tenemos que pagar por nuestros propios pecados, sino creer en lo que Jesucristo hizo para que esos pecados fueran anulados. Y que finalmente rasguemos nuestro corazón y no nuestros vestidos y nos volvamos a Dios, porque lo que Jesús cuando vino a la tierra y que estamos recordando en esta Semana Santa que inicia, es que Él vino a abrirnos la puerta para que lleguemos hasta el cielo. No podíamos llegar al Padre, pero entonces Él se convirtió en el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a Dios, y nadie puede realmente disfrutar de la vida sin Jesucristo y sin creer lo que hizo en la cruz cuando murió por nosotros, pagando por nuestros pecados, regalándonos su justicia y permitiéndonos recibir como un regalo la vida eterna con nuestro Dios para siempre en su presencia. Pero primero, tenemos que atender el llamado inevitable. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Por eso dice, y después de esto, es que es necesario el arrepentimiento. Nadie va a llegar a Dios sin arrepentimiento. Nadie recibirá perdón de pecados sin arrepentimiento. Nadie disfrutará de la vida sin genuino arrepentimiento. Por eso es un llamado que no podremos evitar. O lo respondemos que sí volviéndonos a Dios,
o le respondemos que no, viviendo aún a nuestra manera. Pero si no atendemos a su llamado inevitable, no hay promesa de restauración y no llegará el avivamiento. La vida viene con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo viniendo a nuestras vidas. Dice, derramaré de mi Espíritu sobre todos, profetizarán, verán visiones, habrá prodigios entre nosotros y sobre todo, y lo más importante, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que se vuelva a Dios, todo el que proceda al arrepentimiento será salvo. Y es ahí donde viene la vida. Y es ahí donde viene el avivamiento. Porque mire, esto no es solo para aquellos que aún no conocen a Jesús, que aún no le han entregado su vida. Este llamado inevitable es para usted y para mí que somos cristianos, pero que hemos tomado decisiones equivocadas y que no estamos viviendo en santidad, que estamos acostumbrados a vivir como el resto del mundo. Este llamado inevitable también es para nosotros ahora. Un llamado al genuino arrepentimiento, a retomar el camino del Señor, a dejar nuestra vida de pecado, a rasgar sinceramente nuestro corazón y volvernos a Él y a sus principios y a su palabra, tomando la santidad como el estandarte de nuestra vida cotidiana y permitiéndole a Él obrar en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y entonces vendrá el avivamiento espiritual. Esto es el avivamiento. Escuchemos el llamado inevitable para que llegue el avivamiento. Yo quiero un avivamiento. La iglesia cristiana de hoy necesita un avivamiento. Los cristianos de nuestro tiempo necesitamos un avivamiento. Pero no llegará si no aceptamos y escuchamos el llamado inevitable al genuino arrepentimiento. Así que el desafío que Dios nos presenta hoy está en los versículos 12 y 13 de Joel capítulo 2. Por eso pues, ahora dice el Señor, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse al Señor su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Yo creo que eso es lo que todos queremos. Por eso el desafío es que atendamos el llamado inevitable. Arrepintámonos. Pidamos perdón a Dios. Rasguemos sinceramente nuestro corazón de pecado y volvámonos a Él. Creamos en Jesucristo. Aceptemos su sacrificio por nosotros. Aceptemos su perdón en la cruz. Y recibamos vida, la plenitud de su Espíritu. Esta semana inician las celebraciones de Semana Santa. Yo espero que mientras sucede, mientras ve y escucha y reflexiona en lo que Jesús hizo, este mensaje pueda resonar en su corazón y en su pensamiento. El llamado inevitable que Dios le está haciendo a usted y que Dios quiere hacerle a otros. Vuélvase hoy al Señor. Padre bendito, nos acercamos ante ti con humildad, reconociendo que hemos pecado, que aun siendo tus hijos, estamos viviendo a nuestra manera, que no vivimos en santidad, que hacemos lo mismo que hace el mundo, que pecamos deliberadamente y ya no sentimos ningún pesar. Pero hoy entendemos este llamado inevitable. Ayúdanos a aceptar nuestra condición y a creer en tu llamado al perdón, a la misericordia, a la vida, para que haya arrepentimiento genuino en todos los que escuchan este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No tenemos mucho tiempo. Jesucristo viene pronto. Esta semana celebre a Jesús como Él se merece. Reconozca que vive y que venció la muerte, pero por favor, atienda el llamado inevitable al genuino arrepentimiento para que después de esta Semana Santa, si Dios nos concede la vida, seamos un instrumento de vida
a un mundo que está lleno de oscuridad. Soy el pastor Alejandro Varela, desde La Paz, Baja California Sur, enviándole un fuerte abrazo, mi oración, e invitándole para que, si Dios nos concede la vida, el próximo domingo, domingo de resurrección, nos acerquemos a Él y recibamos un mensaje que nos llene de gozo, de esperanza y de compromiso con un Cristo vivo y resucitado. El Señor le bendiga.